Mi nombre es Beatriz, y durante años viví convencida de que mi vida era perfecta. Todo parecía estar en su lugar. Un esposo amoroso, una casa que habíamos convertido en un hogar y un futuro que parecía prometedor. Nos conocimos cuando tenía 25 años, durante un viaje de trabajo, y desde el primer momento supe que él era el hombre con el que quería compartir mi vida. Hugo, un hombre tranquilo, serio y de carácter firme, no era el típico galán de película con el que uno sueña. No, Hugo era más bien de los que te conquistan por su paciencia, por esa manera tan simple de demostrarte que puedes confiar en él. Con el tiempo, me di cuenta de que esa confianza era una de las mejores decisiones que había tomado en mi vida. ¿Quieres saber de qué se trata toda esta historia? Suscríbete y activa la campanita que ya mismo empezamos. Estábamos casados desde hacía 5 años y nuestra relación había crecido de manera natural. A veces, las historias de amor más intensas no son aquellas que parecen sacadas de una novela, sino las que se construyen lentamente, con conversaciones sobre la vida, sueños y hasta temores, mientras una tarde cualquiera se convierte en el escenario de una historia que, aunque no está llena de grandes gestos, sí está llena de cariño. No éramos de los que celebraban grandes aniversarios o regalos extravagantes. Nos bastaba con una tarde tranquila en casa, con pizza y una película, o simplemente conversando hasta tarde. Los detalles sencillos siempre fueron lo que nos unió. Nunca había tenido motivo para dudar de él, ni de su fidelidad ni de su amor. Hugo era mi compañero, mi amigo, mi confidente. No me cabía en la cabeza que él pudiera tener una doble vida, que pudiera estar compartiendo algo tan profundo como una familia con otra mujer mientras mantenía su matrimonio conmigo. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Un día, mientras preparaba la cena en casa, mi vida cambió para siempre. No sé si fue la intuición o una casualidad, pero algo me dijo que Hugo no estaba siendo completamente honesto conmigo. A veces, cuando las personas se sienten inseguras o temen perder algo, comienzan a actuar de manera diferente, y ese fue el caso de Hugo. Él comenzó a llegar tarde a casa más seguido, siempre con excusas vagas. El tráfico, una reunión imprevista. Se quedó a terminar algo en la oficina. Al principio no me preocupé demasiado. Después de todo, él tenía un trabajo demandante, y yo entendía las presiones a las que se enfrentaba. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar otras cosas. Su teléfono estaba siempre apagado cuando salía de casa, su actitud se volvía más distante, y comenzó a ser menos afectuoso. Aquello me inquietó, pero no quise decir nada al principio, temerosa de parecer paranoica. Todo estalló un viernes por la tarde, cuando llegué a casa y vi una llamada perdida de una mujer en el teléfono de Hugo. Su nombre no me era familiar. Cuando le pregunté por ella, se mostró nervioso, algo que nunca hacía. Dijo que era una antigua colega de trabajo que había perdido el contacto durante años y que simplemente había querido saber cómo estaba. A pesar de sus explicaciones, algo no cuadraba. Podía ver en sus ojos que había algo más, algo que no quería decirme. En ese momento, supe que algo no estaba bien, pero aún no podía imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Decidí investigar. En lugar de quedarme con las dudas, tomé el teléfono de Hugo cuando no estaba en casa. No era algo que quisiera hacer, pero la necesidad de saber me sobrepasaba. En su correo electrónico, encontré un mensaje que me heló la sangre. Era de una mujer llamada Valeria, y las palabras que leía en ese mensaje eran demasiado personales para ser de una simple amiga o compañera de trabajo. Decía cosas como: «Te extraño», «No puedo esperar a verte el fin de semana» y «Los niños te mandan besos». Eso me paralizó. ¿Niños? ¿De qué estaba hablando? Fue un golpe devastador, pero aún no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Decidí confrontarlo. Esa noche, cuando Hugo llegó, le pedí que se sentara. Mis palabras salieron de manera casi automática. «¿Quién es Valeria?», le pregunté. Él intentó evadir la pregunta al principio, pero le insistí. Finalmente, y con el rostro demacrado, me dijo la verdad, aunque no toda. Hugo me confesó que Valeria era su esposa y que, además, tenía 2 hijos pequeños con ella. En ese momento,
El suelo pareció desmoronarse bajo mis pies. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mente comenzaba a procesar la información, pero las palabras seguían sin tener sentido. ¿Cómo era posible que no me hubiera dado cuenta de algo tan importante? Dale like al video, porque lo que viene te dejará completamente impresionado. La confesión de Hugo fue un torbellino de emociones. Me dijo que había conocido a Valeria cuando trabajaban en la misma empresa, hacía años, y que poco a poco su relación se fue convirtiendo en algo más. Aunque me lo contó de una manera confusa, pude entender que Hugo había estado viviendo una doble vida desde hacía años. Al principio, trató de justificar sus acciones diciendo que pensaba que Valeria no era tan importante para él, pero luego, con el tiempo, la relación se fue intensificando. Decía que nunca quiso dejarme, que mi relación con él había sido genuina, pero que no sabía cómo manejar la situación. Mientras escuchaba sus palabras, me sentía completamente vacía. Todo lo que había creído sobre nuestra relación, sobre el amor que compartíamos, se estaba desmoronando como un castillo de naipes. ¿Cómo podía haber estado viviendo una mentira durante tantos años? Y lo peor de todo era que Hugo no solo había mentido sobre esa relación, sino que también me había hecho creer que nuestra vida juntos era lo más importante para él. En los días que siguieron, las preguntas no dejaban de rondar en mi cabeza. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué había fallado en nosotros? ¿Por qué no me había dicho la verdad desde el principio? Pero lo más doloroso era darme cuenta de que, mientras yo pensaba que mi vida era perfecta, Hugo tenía una familia con la que compartía momentos que nunca imaginé. Compartían todo lo que nosotros habíamos compartido en su momento: risas, vacaciones, incluso cumpleaños. Todo mientras yo vivía ajena a la realidad. Decidí que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Durante los primeros días, no sabía qué hacer ni cómo actuar. El dolor de la traición era tan profundo que me sentía incapaz de tomar una decisión. Pero, con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que no podía seguir viviendo en una relación basada en mentiras. Lo había dado todo por Hugo, pero él me había fallado de la manera más cruel posible. No podía continuar en esa relación. No merecía ser una mujer engañada y humillada. La ruptura no fue fácil. Hugo trató de todo para evitar que termináramos. Me pidió perdón en varias ocasiones, me aseguró que me amaba y que todo lo que había hecho había sido un error. Pero yo sabía que no podía perdonarlo. No de esa manera. No sin antes sanar. No sin encontrar una manera de reconstruir mi vida sin su sombra. He aprendido a confiar en mi intuición, a no depender de las mentiras de los demás, para sentirme segura y a valorar mi propio bienestar por encima de todo. Aunque el camino hacia la recuperación no ha sido fácil, me he dado cuenta de que cada paso que di me permitió encontrar una versión más fuerte de mí misma. No fue el proceso de ruptura lo que me definió, sino cómo elegí seguir adelante después de ello. Aprendí a valorarme, a dejar atrás la necesidad de validación externa y a comprender que mi felicidad no estaba atada a un hombre, ni a una vida que ya no existía. Hoy, al mirar atrás, puedo decir que la experiencia, aunque dolorosa, fue una de las más transformadoras de mi vida. El futuro sigue siendo incierto, como siempre lo es, pero he aprendido a afrontarlo con una renovada perspectiva. No sé qué me deparará, pero estoy lista para lo que venga. Ya no me siento prisionera de mis propios miedos, ni de las mentiras que una vez acepté como verdad. Ahora sé que la paz interior, el respeto hacia uno mismo y la honestidad son la base de cualquier relación, y sobre todo, de mi bienestar. Aunque Hugo ya no forme parte de mi vida, yo soy quien tiene el control sobre mi propia historia, y eso es lo que realmente importa. El tiempo me ha enseñado que, aunque las cicatrices de la traición nunca desaparecen por completo, también son un recordatorio de nuestra capacidad para sanar y seguir adelante. Hoy, más que nunca, valoro mi independencia y mi bienestar. No importa lo que el futuro me depare, porque he aprendido a caminar mi propio camino, con la fuerza que solo proviene de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. ¿Conoces algún caso parecido?
Cuéntanos en los comentarios y suscríbete si todavía no lo has hecho, que seguiremos con más historias interesantes.